Muy buenos días a todas las personas que están siguiéndonos en este curso. Primeramente, pues agradecemos mucho esta invitación y el espacio. Mi nombre es Tomás Sánchez, actualmente soy director de difusión en este Centro de Prevención de Desastres y me da mucho gusto iniciar con esta charla. Los temas que voy a abordar en esta mañana tienen que ver con un contexto general de lo que es la comunicación y particularmente la comunicación para reducir el riesgo de desastres. Ustedes van a poder observar en las siguientes charlas algunos conceptos de los que vamos a estar platicando ahorita, pero ya aplicados a casos reales, a casos prácticos. De manera que es muy importante que podamos considerar estas generalidades como un marco, digamos, referencial de inicio para que tengamos un mejor contexto del por qué y cómo se están realizando o se realizaron algunos de los ejemplos que posteriormente se van a dar. Primero que nada, pues hablarles del proceso comunicativo. La comunicación humana es un proceso muy complejo. Vale la pena decir que hay varias disciplinas que se han abocado pues por décadas a estudiarla, a estudiar este proceso, y pues es muy diverso tanto la aplicación como la parte conceptual. Para simplificar un poquito este proceso, me gustaría hacer énfasis en que la comunicación tiene que ver con hacer algo común, tiene que ver con buscar un propósito colectivo de algo. Este proceso es muy inherente a la evolución humana, pues de que existe la especie humana siempre ha habido formas que han ido evolucionando para podernos comunicar, para protegernos de diversos peligros, para avisarnos cuando algo sucede, para expresar nuestras emociones, y esto está lleno también de simbolismos que se transmiten a través de lenguajes. No solo es el lenguaje verbal, también hay comunicación no verbal y esto hace un poquito más complejo el proceso. También vale la pena decir que estamos hablando de manifestaciones culturales que se van modificando, son dinámicas a través del tiempo. Hablar de comunicación es hablar de un proceso bidireccional, es decir, no es solamente el ejercicio que estoy haciendo en este momento de transmitir como emisor y ustedes como receptores, no se ha dado en este momento un proceso comunicativo y para que se dé necesitaríamos tener dinámica e interacción. De manera que cuando hablamos de un proceso comunicativo completo, sí debemos de tener vías dobles. Yo mando un mensaje, ustedes lo reciben a través de un canal dispuesto, en este caso estamos hablando de Internet, pero si yo pido retroalimentación del grupo, yo recibo también mensajes que van a generar una respuesta ya sea en mi conocimiento, en mi actitud, voy a modificar algo. De eso se trata. Por tanto, el hablar de la comunicación es hablar también de potenciales que podemos lograr en nuestros públicos a los cuales nos estamos dirigiendo. Podemos decir en términos muy simplistas que puede haber comunicación para educar, pero también para sensibilizar, para informar o para persuadir a nuestros públicos objetivo. Y hay tres grandes componentes que aquí quiero reforzar, tres grandes componentes de los cuales depende un proceso comunicativo y para llamarlo eficaz o efectivo, sí deberíamos de tener muy presente el término de las confianzas mutuas que se debe de dar entre quien emite los mensajes y quien los recibe, o entre los interlocutores, digámoslo así. Debe de haber un propósito o motivo común. Aquí le llamo interés, algo que nos mueva en común para poner la atención debida en lo que se está diciendo. En este caso, si estamos hablando de que estamos en el contexto de la protección civil, pues el interés común sería, desde mi punto de vista, la protección de la vida humana ante la manifestación de algún fenómeno que nos ponga en riesgo. Y además, el tercer elemento, después de la confianza entre interlocutores, tener un interés común que nos mueva para poder apreciar y apropiarse de ese mensaje. El tercero y muy importante es hablar un lenguaje que sea entendible por ambas partes. Vamos a profundizar un poquito más en ello más adelante, pero si alguien está hablando con un lenguaje altamente tecnificado, va a ser difícil que podamos comprender perfectamente y apropiarnos de los mensajes. Por ello, es importante que desarrollemos habilidades también comunicativas y que veamos con nuestros interlocutores si están percibiendo lo mismo que queremos decir. Me gusta iniciar este tipo de charlas con algunos datos tomados, en este caso particularmente del INEGI, de las encuestas nacionales que realiza. Aquí tenemos algunos datos de hace un par de años.
Nos dice el INEGI que en México tenemos cerca de 100 millones de personas que navegan por Internet cada día y que lo hacen casi con un promedio de 4.5 horas por día. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con nuestra charla? Pues tiene que ver mucho. Esta práctica que ha estado modificándose y evolucionando también fuertemente en las últimas décadas, ha modificado también los hábitos de consumo de información en nuestra sociedad actual. No solo en comunidades urbanas, también en comunidades rurales. Todo tiene también sus asegúnes, como dicen por ahí, sus diferentes escalas, pero es un tema importante. Cómo interactuar en un mundo, en una sociedad que está, digamos, saturada de información, que día a día está llegando, y la información no es lo mismo que la comunicación, lo diremos más adelante, es un insumo, pero no es lo mismo estar viendo el celular, decir que ya estoy bien comunicado. Otro dato relevante que me parece importante ahorita poner sobre la mesa es a partir también de encuestas del INEGI, a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es en diciembre de cada año, sale un comunicado de prensa donde habla de que en México tenemos cerca de 9 millones de personas con alguna discapacidad o con discapacidades múltiples. De estas personas, casi la mitad, el 46%, tienen dificultad para ver, 20% para oír, 16% para recordar o concentrarse y 9% para hablar o comunicarse. ¿Por qué presento estas estadísticas? Estoy quitando de aquí casi el 50% de personas con discapacidad que tienen problemas de movilidad, porque me estoy centrando en aspectos más relacionados con la comunicación. Tener alguna discapacidad sensitiva, dificultad para ver, oír, o de estas intelectuales o psicosociales que se les llama, también implica retos sumamente importantes para la comunicación del riesgo. Y aquí voy a hacer algunas reflexiones también y autocríticas. Es importante ver que en protección civil no se ha avanzado lo suficiente para hacer llegar información accesible a estos públicos. Por ahí debemos tomar nota y proponer inclusive que siguientes cursos sobre comunicación del riesgo sean impartidos también por especialistas que saben cómo interactuar con diferentes tipos de discapacidad o limitaciones o barreras de población a la que se ha etiquetado como población en condiciones de alta vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria. Aquí lo entrecomillo, atención prioritaria sería cuando ya tuviéramos de veras varios contenidos para todos estos públicos en sus diferentes modalidades y que pudiéramos demostrar que efectivamente está llegando nuestra información a todos ellos. Y un dato interesante que no viene aquí en la lámina, pero que ahorita lo recordé, es que de esos 9 millones de personas con discapacidad, ¿qué creen? El 50% de ellas tienen más de 60 años, es decir, son personas adultas mayores. Conforme se modifica, digamos, la distribución de población por edades en nuestro país, pues cada vez vamos a ver más o somos más los adultos mayores que las generaciones jóvenes o de infancias. Y esto pues también es un reto importante, no solamente para protección civil en general, sino también en términos de comunicación. Y no solo está ello, sino que también viendo un poquito la parte sociodemográfica en nuestro país, tenemos estadísticas que nos hablan de casi 7 millones de personas hablantes de alguna lengua indígena. Esto se va a ver con más detalle adelante, pero muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, están ubicados en zonas muy propensas a fenómenos geológicos e hidrometeorológicos con recurrentes declaratorias de emergencia o de desastre. De manera que entonces también tenemos públicos, población, no solamente en estas condiciones, sino que su lengua, las formas de interactuar y la forma de reconocer también y convivir con la naturaleza son muy distintas que las zonas urbanas. Por otra parte, también hago referencia aquí a un apartado de la Ley General de Protección Civil, donde nos dice, si mal no recuerdo, es un artículo 13, que la población expuesta a un peligro y vulnerable tiene derecho a recibir información, se está reconociendo ese derecho a la información de la población, pero no solo eso, sino también a contar con vías de opinión y participación en la gestión del riesgo. Y esto, yo aquí agrego al final que el cumplimiento de este señalamiento que nos hace la Ley General de Protección Civil requiere que la información esté en medios y formatos accesibles. De otra manera, pues no se va a poder cumplir o no se estará cumpliendo al 100% este lineamiento de protección civil que viene en la Ley General. Bueno, aquí en este cuadro tratamos de representar en forma muy general también lo que le llamamos las barreras de comunicación en grandes ejes, que son aquellas que dificultan la recepción o compresión de los mensajes
y, en consecuencia, el poder adoptar medidas para la reducción del riesgo. Por tanto, entonces podemos hablar desde barreras físicas. Quizás en algunas comunidades no hay antenas suficientes para recibir señales por telefonía celular o solamente en algunos lugares, y esa es una barrera de comunicación. También puede haber otras interferencias, la calidad de la señal, la distancia a las fuentes. Hay municipios en los que hay una tan alta dispersión de la población en zonas serranas que es difícil que la Autoridad Municipal de Protección Civil pueda estar a tiempo para dar un aviso o un alertamiento. Por tanto, hay que desarrollar mecanismos propios de comunicación local o comunitarios para que entre ellos, con sus debidos protocolos, puedan protegerse de manera comunitaria. Hay otro tipo de barreras que son las fisiológicas, ya las comentamos un poco con las estadísticas del INEGI, pero también están las barreras psicológicas, aquellas que interfieren en la comprensión de los mensajes debido a nuestra personalidad, la parte emocional, las experiencias vividas, y todo ello también condiciona la forma en la que vamos a recibir los mensajes y actuar en consecuencia. Hay también otro tipo de barreras que se les llaman culturales, que tienen que ver con nuestras creencias, la costumbre local, la historia de nuestra región y de nuestra propia vida, la parte de religión, cosmovisión, cómo entendemos el mundo y el entorno, cómo convivimos con los demás. Y ello es lo que a veces dificulta también que un mensaje que venga de una fuente externa tenga la suficiente confiabilidad o confianza para poderse apropiar de él. Algunas veces, y en estas experiencias que vamos a ver más adelante con nuestros compañeros que me siguen en la palabra, vamos a poder ver cómo se trabaja esa confianza con las comunidades para poder lograr los objetivos de comunicación. Bueno, en esta lámina estamos viendo un esquema un poquito complejo, pero tratemos de simplificarlo. En la primero, el círculo del lado izquierdo, que tiene flechas en una sola dirección. El círculo central más grande, digamos que es el principal interlocutor que está lanzando un mensaje, solamente está informando a una comunidad. El nivel de participación pública prácticamente es nulo. Lo que yo decía con esta charla, ahorita no hay ninguna interacción con ustedes, de manera que solamente es una persona que habla y muchas personas que escuchan. El grado de compromiso que puedan tener con los mensajes que se están vertiendo es mínimo. Ese nivel de apropiación de la información prácticamente está en cero. Si yo les hiciera alguna consulta y comenzamos a interactuar, nos movemos al siguiente círculo, ya hay una interacción y se está tratando de hacer un ciclo de comunicación. Si hacemos un ejercicio y les pida que resuelvan un problema, que seleccionen por grupos a un vocero, que lo presenten ante el público, que recibamos retroalimentación, no solamente nos estamos involucrando, sino colaborando en un proceso de toma de decisiones. Y esto finalmente nos lleva a empoderarnos. De alguna manera muy simplificada, es un proceso de participación pública en donde no se centraliza la información, sino que ésta se envía, pero también se recibe a cambio una retroalimentación y se hace partícipe al público de alguna acción. En la parte inferior, este esquemita lo tomé de algún manual que había para mejorar las prácticas de autoconstrucción en zonas rurales. Hablaba también de que la forma en la que hemos aprendido, generalmente en las generaciones como la mía, que ya tenemos bastantes décadas, todavía fuimos educados con un sistema de educación muy pasivo, poco activo, donde era un esquema muy vertical de información. El profesor habla, y muchas veces hablaba al frente y sobre una plataforma para verse en lo alto, y los demás escuchan en silencio, muchas veces inclusive se hacía en las décadas anteriores hasta con los brazos cruzados. Era una forma muy pasiva de información en solamente se recibía información del tutor, del profesor, de la profesora. Ese tipo de educación no promueve también un grado de retención de la información ni la apropiación del conocimiento. Se ha visto ya, y esto no es algo nuevo, en las últimas décadas ya se han modificado estos modelos de aprendizaje para que sean más activos, sean bidireccionales, se pongan ejercicios, se comente, se debata en aula, se salga y se hagan ejercicios de campo y que estos sean integrales. Por tanto, entonces, los recursos que también podemos usar para apropiarnos de la información y del conocimiento en un contexto de comunicación, y aquí lo aterrizo al riesgo de desastres, no es solamente escuchar un video o escuchar una ponencia o ver un audiovisual. Debemos también de participar, practicar, realizar talleres y repetir constantemente las acciones en las que queremos modificar alguna conducta. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí algo interesante dice en la diapositiva,
que solo cuando la población se apropia de la información, es decir, la hace suya, la internaliza, en ese momento va a poder involucrarse en su manejo y actuar en consecuencia. Tenemos un ejemplo muy básico que en el año pasado, un profesor japonés, se llama Seiji Siwa, cuando estábamos celebrando el día de conmemoración del tsunami en 5 de noviembre, él nos presentó un estudio de caso relacionado con el sismo y tsunami en Japón del 2011. Como ustedes saben, en 2011 hubo un terremoto de magnitud un poquito superior a 9 grados en el Japón. Aquí el sismo del 85 fue de 8.1, allá fue de 9.1, 32 veces más grande, digamos, en capacidad de generación de energía sísmica. Fue una cosa brutal ese terremoto. Y la gran mayoría de muertes, que fueron cerca de 20.000 víctimas en el Japón en el 2011, no se debió directamente al efecto del sismo, sino a efectos indirectos por un tsunami que se generó. Ese tsunami en algunas partes rebasó los 25 metros de altura, penetró en zonas costeras, dañó algunas centrales nucleares y hubo también un caos importante de gestión de riesgo. Bueno, este profesor japonés hizo 2 estudios de caso en escuelas de educación básica, primarias y secundarias de Japón. Ambas escuelas, y hago un resumen muy rápido aquí para que me dé tiempo de terminar la charla, estaban situadas en zonas que según el Atlas de Riesgo de Japón, de esos lugares no eran zonas de alto peligro de tsunami. No obstante, en una de estas escuelas sí se hacían simulacros de evacuación y había protocolos de comunicación muy claros. En la segunda escuela no era así. Y esto, después de hacer el estudio de caso, el doctor documenta que en la primera escuela todos se salvaron excepto una persona. Esa persona era un personal administrativo que se quedó mientras todos los demás evacuaban hacia una zona alta, porque pensó que alguien les tenía que avisar a los padres y madres de familia que sus hijos ya estaban a salvo y que habían realizado la evacuación. Por haberse quedado, esta persona fallece y se le hace un monumento porque los japoneses son muy ávidos en dejar documentada la experiencia. Hacen un monumento en la escuela después y en honor a esta persona que se quedó para avisar a los padres y madres de familia, con una leyenda que dice: tú también debiste haber evacuado. Eso nos habla entonces también de cómo se incorpora la experiencia a la práctica y a reducir riesgos futuros. Y se demuestra con esto de que se salvaron todos excepto una persona, que la práctica, la repetición y el estar apropiándose de esta información nos lleva a tomar, digamos, las mejores decisiones en caso de una inminencia de un fenómeno o de, en este caso, del tsunami. Segundo caso, la segunda escuela no realizaba frecuentemente simulacros, también estaba en una zona de peligro bajo por tsunami, no obstante fue alcanzada por las olas del mar, del tsunami, y en este caso murió el 90% de la comunidad estudiantil, de la comunidad educativa, alumnos y docentes. Con los pocos sobrevivientes se pudo hacer algunos estudios y encuestas y se documenta que demoraron 50 minutos en tomar una decisión por falta de consenso en el procedimiento. Algunos decían no hay que salir, estamos en una zona segura, otros decían sí hay que salir, y el hecho de no haberse podido tomar este consenso y comunicar con efectividad el riesgo ni tener los protocolos, pues los lleva a este escenario. 90% de decesos, a diferencia del primer caso. No profundizaré más en ello, solamente una pequeña reflexión. En el caso mexicano, ¿cómo modelamos nuestro comportamiento en caso de los simulacros? ¿Lo hacemos con efectividad? ¿Sabemos comunicarnos? ¿O todavía nos falta avanzar mucho sobre el tema? Porque algunas veces, hay que reconocerlo, en el ámbito de la práctica mexicana se hacen los simulacros por atender solamente los requisitos administrativos y no necesariamente para documentar perfectamente cómo estamos actuando y mejorar nuestros procedimientos, y entre ellos la comunicación del riesgo. Hay otro tema que me parece relevante comentar con ustedes, que es el cómo percibimos el riesgo. En la lámina, el título de la lámina es muy sugerente, dice: juzgamos el riesgo por lo que sentimos y por lo que creemos. Es decir, cada uno de los diferentes sectores de nuestra sociedad, personas, comunidades, ya sea en lo individual o en lo colectivo, vivimos en diferentes realidades que se van construyendo socialmente, dependiendo de en el ámbito en el que nos movemos, en buena medida la realidad que estamos construyendo. De manera que si nos sentamos en una mesa con científicos de riesgos geológicos, personas que saben de caída de laderas, deslizamiento, que vienen de centros educativos de alta especialización,
Algunas veces ellos hablan en un lenguaje muy rebuscado, muy técnico, poco accesible. Están en su realidad. Y también si vamos a una comunidad y vamos de una zona urbana a una zona rural, pues vemos que hay también ciertas formas, modismos, lenguaje común también que se utiliza en las comunidades y que los hacen sentir pertenencia. Y a veces sentimos que no encajamos, ya sea unos con otros o los segundos con los primeros. Es decir, no solamente las autoridades, también los expertos y la población percibimos de forma distinta un mismo riesgo. ¿Por qué? Porque vivimos en realidades distintas que las estamos construyendo socialmente. Por eso es importante cuando estamos hablando de la comunicación y en particular comunicación para reducir riesgos, contextualizar nuestros trabajos o nuestras estrategias. ¿Qué quiere decir esto? Es hacerlos pertinentes con el tipo de comunidad con la que queremos trabajar. Y para ello entonces hay muchas herramientas, unas de ellas o las más valiosas que hemos visto aquí en Senapred y que serán compartidas también con algunos de los ponentes que me siguen, es trabajo de investigación social. Lo digo en términos muy genéricos, pero aquí intervienen muchas disciplinas. No solamente son psicólogos comunitarios, puede haber trabajadores sociales, antropólogos sociales, y no están exentas también las áreas técnicas de participar cuando hablamos de personas dedicadas a la divulgación científica o promoción o difusión del conocimiento, difusión cultural. De manera que entonces aquí, para resumir y cambiar de charla, debemos de tratar de indagar antes de poder ejercer cualquier acción de comunicación, cómo son las preocupaciones, conocimientos, creencias, experiencias o prácticas locales para identificar quizás algunas barreras que debamos tratar de solventar y poder comunicar mejor cuando llevemos a la práctica ya nuestra estrategia. Eso es parte de lo que también se va a comentar y en próximos números, inclusive aquí hago un anuncio de la revista Prevención, vamos a tratar de documentar algunos de estos trabajos para que también queden en forma escrita y se puedan socializar de mejor manera. Aquí traigo solamente a la mesa resultados de unas encuestas. Aplicamos 1000 encuestas en 8 municipios de muy alta marginación en zonas serranas. Se comentará más adelante. Pero cuando hicimos algunas preguntas para indagar en cómo se percibían los riesgos locales, las personas de las comunidades, cuando les decíamos, bueno, ¿qué crees? ¿A qué atribuyes los daños cuando ocurren, digamos, los mayores fenómenos naturales que ellos los ven como importantes en su localidad o en su entorno? Dado que estas comunidades habían sido declaradas en emergencia o desastre al menos 3 veces en los últimos 5 años. Cuando fuimos a hacer la encuesta, llegamos y preguntamos, bueno, en tu opinión, ¿qué es lo que causa los daños? Y la mitad de las personas directamente indicaban que el motivo del daño es la naturaleza por sí misma. El 20% de las personas decían que era la construcción, las viviendas mal construidas y mal ubicadas. Había un poco de cambio en la opinión. Y todavía un 16% de la población decía que los daños se atribuyen a la voluntad de Dios. Bueno, el poder comprender o tratar de dar la lectura suficiente a este tipo de respuestas, y veamos también en otra de las preguntas, ¿se pueden evitar los daños? Les preguntábamos. Y la mitad de las personas encuestadas nos decían, no, no se pueden evitar porque no hay nada que hacer ante la naturaleza. Es decir, se percibía una imposibilidad del ser humano, de la acción humana, para poder evitar daños. Y esto quiere decir que nos hace falta profundizar mucho más en las acciones, digamos, de comunicación, con medidas preventivas de mitigación, de sensibilización, de educación y de hacer llegar información a comunidades que están muy expuestas y que viven en condiciones de alta vulnerabilidad. No me voy a detener tanto en esta, pero me gustaría que echáramos un vistazo a donde dice instancia de confianza. Preguntamos entre cerca de 10 o 12 opciones a quién le tienen más confianza en la comunidad. A Protección Civil, al gobierno municipal, al gobierno del estado, al sacerdote, a vecinos de otras comunidades, agentes municipales, personajes de televisión, etcétera, etcétera. Y aquí algo interesante es que la mayoría de las personas encuestadas refirió que la mayor confianza está en Protección Civil. Y ese es un dato interesante que podemos capitalizar. Vamos a ver más adelante con qué atributos o con qué herramientas podríamos mejorar y ser constantes en nuestra acción de protección civil, porque como dijimos al inicio, la confianza
es uno de los componentes esenciales de una buena comunicación. En una publicación de dos autoras que vienen aquí en la lámina, después con calma ustedes pueden buscar en las referencias que les estamos dejando del curso, profundizar un poquito en ello. Estas especialistas nos dicen que atravesar por una situación de riesgo genera incertidumbre, todos lo sabemos. Y para reducir esta incertidumbre se deben satisfacer prioritariamente necesidades de información. Y yo aquí quiero agregar un par de ideas más. Sí, efectivamente, si hay incertidumbre, necesitamos llenar vacíos con necesidades de información. ¿Cómo se hace esto? Pues operando procesos de comunicación. La información es un insumo, la comunicación es todo un proceso. Por tanto, la comunicación debe estar presente también en todas las etapas. Lo que comúnmente le llamamos el antes, durante y después, y que después en forma un poquito más rimbombante en la gestión de riesgo, ya se habla de las 8 etapas, que de la previsión, la prevención, la mitigación, la preparación, la respuesta, la recuperación, la reconstrucción, etcétera. Hablar de comunicación para reducir el riesgo no es hablar solamente de la comunicación en emergencias. Recuerdo que hace cerca de 30 años, un poquito más, en el primer manual de organización y operación del Sistema Nacional de Protección Civil, una de las funciones básicas que venía ahí era la comunicación de emergencias, pareciendo o parecía como si no existiera la comunicación en ninguna otra etapa. Ahora, afortunadamente, ya no está así. Y se ha reconocido que esta comunicación debe de estar presente en todas las etapas. De otra manera, ¿cómo vamos construyendo la confianza? ¿Cómo vamos generando un lenguaje común? ¿Cómo vamos motivando la participación de la población? Muchas veces nos quejamos de que la prevención no le hacen caso, de que es difícil, hay mucha apatía también cuando estamos en las unidades internas de protección civil, de convencer a nuestros colegas o a nuestras personas con las que trabajamos en la escuela o en la comunidad de que puedan modificar sus conductas y tomar muy en serio los temas de reducción de riesgos. Pero si no lo trabajamos en todas las etapas, va a estar difícil avanzar. No todo se hace en la emergencia. Sí se reconoce que hay una gran cobertura y, digamos, una explosión de información y de comunicaciones cuando hay crisis, cuando hay desastres, cuando hay emergencias. Y eso también tiene sus asegúnes que vamos a platicarlo un poquito más adelante. Aquí recomiendo, para quienes después dispongan de un poco de tiempo, en la liga que está mostrada en pantalla, revisar el capítulo 9 del libro de enseñanza, comunicación para el riesgo geológico, que se elaboró en la UNAM con el apoyo de la doctora Jácome, Patricia Jácome, fue la coordinadora del libro, se puede descargar en PDF y participamos en el capítulo 9 que habla sobre comunicación del riesgo. De ese libro tomé la siguiente tabla. Esta tabla y la siguiente son 13 funciones básicas que identificamos en las que la comunicación del riesgo puede tener presencia. Aquí estamos viendo que no solamente es informar sobre fenómenos perturbadores, cómo se originan, cómo se manifiestan, sino también trabajar en el 2, en la memoria comunitaria del desastre, aprender del pasado. El 3, promover cambios culturales, identificar riesgos oportunamente, fortalecer la autoprotección. El 4, mejorar la preparación para saber actuar en emergencias, ¿sí? Atender protocolos, conocerlos, saber dónde están los planes oficiales. El 5, ya nos estamos aproximando al durante, alertar sobre riesgos inminentes, tener códigos preestablecidos y todo esto basado en información oficial. El 6, informar cómo van evolucionando las emergencias para evitar esos márgenes de vacío que se pueden llenar con rumores o con otro tipo de información o con desinformación, que todo esté verificado, sea oportuno y sea preciso. El 7, etapa post-desastre, ya estamos hablando del después, aprovechar que después de una emergencia o desastre hay una receptividad mayor de la población para incorporar prácticas a favor de la seguridad. Aquí, entre comillas pongo, o con negritas, si es que lo sabemos trabajar, ¿verdad? De otra manera, a veces también se revierte el proceso. 8, favorecer una recuperación psicosocial, alentando el diálogo, esperanza, confianza, actitudes positivas. Hay un libro muy interesante también que se hizo hace un par de años, que se llama Recuperaciones diversas ante desastres. Ya se hace una crítica importante al sistema de protección civil en el sentido de que las atenciones institucionales o gubernamentales generalmente
son de muy corto espacio, muy corto tiempo, no profundizan, digamos, no son sostenibles y no toman suficientemente el tema de recuperación psicosocial. Solamente se atienden las necesidades básicas, inmediatas de la población y posteriormente también inclusive los medios se alejan ya de dar la cobertura de qué es lo que pasa en alguna comunidad y ahí es en donde todavía se puede seguir trabajando el tema de la reducción de riesgos con una comunicación efectiva. La comunicación en etapas de recuperación es muy importante. Puede acelerar también el proceso de rehabilitación de una comunidad y no solamente de la rehabilitación individual, sino, como dije, también colectiva. Necesitamos decir y sacar lo que pasó. Necesitamos comunicarlo a otros, necesitamos que nos escuchen. De esto se tratan también en buena medida los ejercicios que podemos hacer y podemos fungir de alguna manera quienes estamos en protección civil como mediadores entre esta información y para establecer un diálogo con las comunidades. No me voy a detener en todas las demás, la 9 a la 13, ustedes van a tener acceso a los materiales, véanlos con detalle. Algunas apreciaciones de qué pasa en los temas de alertamiento y esta lámina y la siguiente la tomé de también de una participación que tuvimos en el tema de alertas tempranas que se dio, me parece que en marzo, lo dio también la ENAPROC, y traje a colación esta charla. Esta lámina y la que sigue están basadas en un video de un especialista en comunicación del riesgo que en paz descanse, ya falleció hace unos 2, 3 años, el doctor Miletti. Él era profesor emérito de la Universidad de Colorado en los Estados Unidos y él tiene un video muy interesante en YouTube y él habla que nuestra respuesta o la respuesta social ante un alertamiento va a tomar tiempo. Las personas no siempre van a actuar de inmediato cuando reciben las alertas. Las personas necesitamos entender la alerta, muchas veces confirmarla para después poder actuar. Por tanto, hay un tiempo de demora. Perdemos tiempo en confirmar el riesgo, en internalizarlo y en actuar. No necesariamente pensemos que aventar un alertamiento ya implica una acción inmediata de la población. Como está en este dibujito aquí de la parte derecha, muchas personas, y esto está sustentado por estudios también de psicología social, hay una negación primero, no se quiere aceptar muy bien el hecho de que ya llegó la alerta y que tengo que hacer algo, lo tienen que confirmar, le hablan a los vecinos, le hablan a la familia, lo cotejan con papá, con mamá, etcétera. Se delibera, se toma una decisión y después se actúa. Aquí influyen muchos factores, inclusive la confiabilidad y credibilidad de la fuente. Si ese alertamiento está llegando de una fuente desconocida o que no tienen suficiente confianza en ella, las personas no van a actuar suficientemente rápido. Por tanto, entonces sí tenemos que tomar muy en cuenta estos aspectos. No solamente el decir ya lancé la alerta y yo ya cumplí con mi tarea, sino que hay un proceso desde que se detecta la amenaza, se activa la alerta, se difunde la alerta y la población actúa para protegerse. Si en este proceso alguien no realiza bien la tarea, pues hay una responsabilidad también detrás de ello, pero debemos de verlo de manera global. También se recomienda usar varios canales, no depender del canal para sacar estos alertamientos y ahora las tecnologías nos ofrecen suficiente flexibilidad o diferente velocidad por la que llegan los mensajes, pero sí, esto deben de provenir toda esta información, ser consistente y provenir de fuentes oficiales, dadas. Y esta es clave también, estos aspectos aquí que estamos comentando, que dice que es para el alertamiento y comunicación, pero yo me atrevería principalmente en las palabras que están en la flecha del lado izquierdo, la que dice constancia, después coherencia, oportunidad, utilidad de información y el cómo se comunica, diríamos que estos son factores que van a incidir en la confiabilidad y credibilidad de la fuente. ¿Qué tan constante es Protección Civil en emitir mensajes preventivos o reactivos o para la recuperación? ¿Qué tan coherentes son nuestros mensajes? A veces nos equivocamos, a veces no, los hacemos bien. Estamos evaluando también el cómo mandamos la información. ¿Qué tan oportunos lo hacemos o somos? ¿O estamos llegando 1 o 2 horas después de que ya sucede el fenómeno? Otro más, ¿qué tan útil es la información que estoy mandando? Puede ser información interesante pero poco útil. Puede ser información que venga de los máximos doctores en ingeniería, pero a lo mejor no veo cómo aplicarla.
o no tengo los medios para poder actuar con ella. Y el cómo se comunica, quién me lo está diciendo, de qué manera. Por ello, entonces, también hay cierto rigor o patrón, digamos, o modelo a tomar para saber cuáles son estos atributos o características que deben de tener nuestros mensajes, principalmente cuando hablamos de etapas de alertamiento. Deben de ser claros, oportunos, específicos, quién lo está diciendo, tener claro de dónde viene esta información, qué lugar va a ser impactado por el fenómeno que dicen que es inminente, si estoy en peligro debo de tener la claridad de que así es, qué acción debo tomar, si debo de evacuar de inmediato, si debo de permanecer en resguardo, y qué vigencia tiene el mensaje. Los mensajes no son para toda la vida. Los mensajes tienen un contexto, tienen una duración y en esta etapa de alertamiento es importante también tenerlo muy presente. Una recomendación que viene en la parte inferior dice que hay que recordar, ante mensajes genéricos o ambiguos, las personas prefieren pensar en que yo no estoy en riesgo y a mí no me toca actuar. Pues no sé a quién le estén mandando este mensaje, pero como que no es para mí y en consecuencia no actúo. Aguas, aquí esta información debe de ser sumamente precisa. De hecho, un ejemplo que da el doctor Miletti en su canal de YouTube, en esta plática que les recomiendo ver, él dice que a veces los especialistas nos dicen, va a haber un caudal de 280 metros cúbicos por segundo que se mueve a una velocidad de 8 metros por segundo. Y si eso lo mandamos como alertamiento, pues nadie nos va a entender. Pero si decimos se va a abrir la compuerta de una presa y entonces puede haber una corriente de agua con 6 metros de altura que se va a mover más rápido de lo que una persona puede correr. Si este segundo mensaje se da de esta forma un poquito más coloquial, las personas van a saber que están en peligro y entonces van a actuar. Y si les decimos esto va a ser entre tales y tales calles o de las personas que viven de donde está el canal hacia 30 metros hacia los costados laterales de este canal, pues pueden estar sujetas a un elevado peligro. De esa manera nuestra comunicación sería más efectiva. Ya vamos casi cerrando la charla, me voy a apurar un poquito en algunas láminas. No es un tema sustantivo de esta presentación hablar de comunicación digital y redes sociales. No obstante, me traje esta lámina también porque no es desconocido de que la comunicación por redes sociodigitales es una función ahorita estratégica también en todas las organizaciones. Prácticamente todos tenemos acceso a esta comunicación. Es inmediata, tiene mucha rapidez en la difusión de alertas y de mensajes clave. Nos permite también interactuar con diferentes comunidades. En emergencias también se ha visto que las redes sociales tienen potencial para crear empatía, identidad, apoyo emocional, nos puede dar soporte para saber dónde están ubicadas personas afectadas, servicios de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo estas son atributos positivos. No obstante, también sabemos que hay riesgos y malas prácticas cuando no se operan debidamente. Y entre ellas, aquí solamente hago una referencia muy rápida al tema de la desinformación, noticias falsas, rumores y exposición a datos personales que habría que cuidar en los procesos de comunicación. Hay muchos ejemplos, no me voy a detener en ellos, pero hay quienes se ostentan como si fueran la ONU y dicen la ONU alerta sobre un megaterremoto en México en las próximas 48 horas. Es información falsa, está desinformando y está pensada en generar intranquilidad o caos en ciertos públicos. Y si sabemos que los sismos no se pueden predecir y nadie nos puede decir que en las próximas 48 horas va a haber un gran terremoto, pues entonces tenemos que avanzar mucho en estos temas de reducir esas malas prácticas y si vamos a compartir información que sea responsablemente. Hacerlo con responsabilidad, dice aquí, salva vidas y hacerlo sin ella puede ponerlas en riesgo. Otro gran tema que tampoco vamos a profundizar, pero solamente tomar en cuenta que la misma Ley General de Protección Civil en el artículo 13 nos indica que los medios forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil, lo reconoce como parte del SINAPROC y dice que colaborarán con las autoridades orientando y difundiendo oportuna y verazmente información en materia de protección civil y de la gestión de riesgo. Por tanto, los medios también tienen responsabilidad de ofrecer información precisa, equilibrada, contextualizada y basada en evidencia científica. Lamentablemente hemos visto también que en algunos casos los medios no necesariamente se apegan completamente a ello. Y hay quienes dan voz
y pantalla, diría, a personas que escalan, suben al volcán, están ahí transmitiendo prácticamente y dicen que practican la vulcanofilia, así lo escuché en alguna noticia en medios nacionales hace unos meses, y dicen que si vas a subir al volcán, que subas con el equipo suficiente como lo lleva esta persona. Bueno, aquí hay desconocimiento también de que no existe un equipo personal que pueda proteger a una persona de una explosión en un volcán activo como el Popocatépetl y que ya ha habido consecuencias fatales para varias personas que lo han hecho hace años. De manera que no necesariamente a veces nuestros medios informativos se apegan a estos señalamientos. Sabemos que el periodismo influye en la percepción del riesgo, eso que ni qué, no hay duda, y por tanto también en la respuesta social, y por ello mismo se requiere de compromiso ético y conocimiento de lo que se está comunicando. El papel del periodista no solamente es informar, sino también documentar y promover una cultura. Casi con miras al cierre de la charla, diríamos que entonces, para ir concluyendo, hablar de una cultura comunicativa nos refiere a una responsabilidad que debemos de compartir. ¿Quiénes? Yo veo aquí tres grandes sectores o actores. Primero, las instituciones, quienes ofrecemos información. Esta debe de ser clara, oportuna, accesible para orientar adecuadamente a la población. Segundo, medios de comunicación o información. Ellos deben de verificar datos, comunicar con ética y responsabilidad social, ya que pueden tener un peso importante en la respuesta social. Y la ciudadanía, no estamos nosotros exentos como ciudadanos de recibir, transmitir, enviar y también alertar a nuestros vecinos, familiares, comunidad cercana, primer círculo familiar, y por ello debemos de saber verificar información, consultar que provenga de fuentes oficiales, no compartir contenidos sin constatar su veracidad. Conclusiones muy rápidas, no voy a leer todas ellas, quizás nada más un par de estas. La uno, comunicar el riesgo va más allá de difundir información, ¿sí? La difusión no es lo mismo que la comunicación. Ya lo vimos en la primera lámina, recuerden cuando estaban estos circulitos, comunicar es un proceso más complejo, implica diálogo, construcción de consensos y debe estar en todas las etapas, en el antes, en el durante y en el después. La número 3. La información debe ser oportuna, clara, accesible y válida, ya lo dijimos. Pero ahí les va. De poco sirve todo esto si no se sabe qué hacer con la información o si no tengo los medios para actuar. Es decir, cuando estemos hablando de estas estrategias, no solo es importante que tenga esta información, sino que sepa qué hacer con ella, que tenga también claridad en cómo debo responder, qué conducta debo de tomar, qué actitud. El conocimiento, la número 4, dice que el conocimiento se descubre y se descubre principalmente con la experiencia. Cuando experimentamos una situación, ya sea positiva o negativa, estamos abriendo un campo emocional en las personas que permite que se internalice esa información. Por eso se dice que el conocimiento se descubre y que no solo se transmite. Las actitudes de las personas se modifican internalizando la información y nuestras conductas se van a reforzar a través de la práctica y de la repetición. Hacerlo una y otra vez hasta que nos salga bien, hasta que sepamos y por dónde quizás tomar nuestra mejor ruta de evacuación y muchas veces nosotros mismos construir esas rutas de evacuación y no esperar a que nos los digan con el esquema vertical y digamos simplificado de los modelos educativos anteriores u obsoletos. Debemos de optar ya por métodos más actuales y participativos. Hablar de que queremos formar una cultura o los procesos de culturización, me atreví a ponerle de esta manera, no son inmediatos, es decir, de la noche a la mañana no se va a poder convertir a toda una comunidad hacia la prevención de riesgos. Las estrategias deben de ser inclusivas, pertinentes y tener a la mano muchas herramientas, medios y aliados. Esto de aliados se los van a comentar también más importante a qué nos referimos con ello. Para cerrar, un periodismo más especializado en gestión de riesgo para que reduzca esta brecha que hay entre componentes científicos, técnicos, operativos, falta ahí, y sociales de los sistemas de alerta temprana. Ellos deben de ser aliados en el proceso. Y una frase que también, a partir de muchos años de estar revisando literatura relacionada con la comunicación de riesgo, por ahí un autor, y no recuerdo aquí, pido disculpas y ofrezco un premio a quien encuentre de dónde sale. Es una especie de dicho popular
que de alguna manera dice así: que digas algo no significa que te escuchen no significa que te entiendan, y que te entiendan no significa que acepten lo que dices y que hagan lo que propones. Esto nos trata de representar la complejidad de la comunicación humana. ¿Cuántas veces no hemos dicho, a veces a pequeños, pequeñas, te lo he repetido 1000 veces y todavía no lo entiendes? Son dichos comunes, ¿verdad? O te entra por una oreja y se te sale por la otra. Otro dicho muy común. Quiere decir que el proceso comunicativo no ha sido efectivo, ¿verdad? Y que no es fácil, no es lo mismo escuchar, entender, aceptar un mensaje y hacer lo que nos invitan a hacer. Y en materia de protección civil, reducción de riesgos o ahora la gestión de riesgos de desastre, es muy importante no solo mejorar el conocimiento, modificar actitudes y también incentivar conductas protectivas en la población. Y con esto concluyo la presentación. Muchas gracias.